El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga, buenos días. Es un placer nuevamente estar compartiendo la palabra. Soy pastora Olivia Ruiz y vamos a meditar un poquito en lo que Dios tiene para nosotros en este día. Voy a pedirles que abramos nuestra Biblia, por favor, en Hebreos 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Y dice así la palabra de nuestro Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Padre, en esta hora yo te ruego que me ayudes, Señor, en esta meditación de la palabra, Dios, que podamos aprender de ti, Señor, y poderlo poner por obra, lo que en esta hora vamos a meditar. Gracias por la vida de mis hermanos, mis hermanas que me escuchan. Yo creo que es algo que va a traer bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿De qué te quiero hablar? Te quiero hablar de Jesús, mi mediador ante el Padre. ¿Sí? Conocemos a Jesús en diferentes facetas de su vida, de su ministerio. Lo conocemos como nuestro Salvador, lo conocemos como nuestro Rey, lo conocemos como el Señor que hizo todas las cosas, pero también la Biblia nos habla que Él es nuestro intercesor o mediador. ¿Qué es un intercesor o qué es un mediador? Es una persona que habla o pide por otra. Cuando tú oras por otras personas, ¿qué estás haciendo? Estás intercediendo, estás mediando delante de Dios, orando por esas personas. A lo largo de la Biblia vemos personajes que mediaron por el pueblo, por la nación, por alguna persona, en el caso de Moisés o de Abraham, etcétera, ¿verdad? Vemos que ellos, ¿qué hicieron? Mediaron, intercedieron, hablaron al Padre por esas personas, intercedieron por esas personas. Tú y yo también necesitamos un intercesor. Y ese sumo intercesor es Jesús. Él es nuestro intercesor por excelencia, es nuestro intercesor perfecto o mediador perfecto. Acabamos de leer en Hebreos 7, 25, dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando nosotros venimos a Dios, tenemos un sumo sacerdote que media, que intercede por nosotros. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro gran sumo mediador, Él es nuestro gran sumo sacerdote, que cuando tú y yo venimos y oramos al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús, Él intercede por nosotros. Lo vemos a través de la Biblia, vemos cómo Él oraba por sus discípulos. ¿Recuerdas? Él, a través de los evangelios, vemos cómo Él intercedía delante del Padre por sus discípulos. ¿Por qué Jesús puede orar por nosotros? ¿Por qué Jesús puede interceder por nosotros? Bueno, porque Él nos comprende perfectamente. ¿Por qué? Porque Él vivió aquí como hombre y Él sabe y conoce de qué tenemos necesidad. Fíjate lo que dice ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 16 al 18, lo que dice la Escritura. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo vino a esta tierra, él padeció como todos nosotros. Entonces él se identifica con nuestra necesidad, él sabe lo que es tener hambre, lo que es estar cansado, lo que es tener necesidad, lo que es estar triste, abandonado por sus amigos. Él sabe y conoce nuestros corazones. Él vivió aquí en esta tierra y sabe y conoce también nuestras debilidades. Gracias a Dios por Jesucristo, que Él se compadece de nosotros porque Él conoce de qué tenemos necesidad. Entonces, cuando venimos a Él y le pedimos, Él es fiel, dice la Escritura, para interceder por nosotros delante del Padre. Fíjate lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9. De hecho, se conoce a esto como la oración intercesora de Jesús. Y fíjate lo que dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por los que tuyos son. ¿Por quién intercede Jesús? Por sus discípulos, por ti, por mí. Tú y yo somos sus discípulos. Y Él intercede por nosotros. Yo ruego por ellos, dijo el Señor Jesús. Él no ruega por el mundo. ¿Sabes quiénes ruegan por el mundo? Dice que tú y yo debemos de rogar por el mundo. Pero Él ruega por nosotros. Él es nuestro mediador. Dice, por cada uno de los que tú me diste. Gracias a Dios porque Él intercede por nosotros. Nosotros podemos interceder por el mundo, pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él es nuestro mediador perfecto. Y veamos que Dios, o Jesucristo en este caso, puede interceder por diferentes cosas en nuestra vida. Cristo ora por nosotros para ser guardados del mal. Fíjate ahí mismo en Juan 17:15 lo que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos de nosotros hemos oído o hemos experimentado el ser guardados de algún peligro? Yo creo que si pudiera alguno de ustedes, si yo le dijera ahorita, alguien de ustedes me puede decir de qué manera fue guardado del mal, algunos de nosotros lo haríamos y lo diríamos, porque todos de alguna manera, cuando hemos venido al Padre en el nombre de Jesucristo, Él ha intervenido y hemos sido guardados de peligros. Hemos sido guardados de diferentes situaciones. Vivimos en un mundo que constantemente está en peligro por el clima, tsunamis, terremotos, lluvias, tornados, peligro por la gente mala que nos rodea, ¿verdad? Y una situaciones, en fin, que vivimos alrededor de nosotros, que estamos en constante peligro. Pero qué bueno es saber que nosotros en Jesús, cuando venimos a Él nos guarda del mal. Cuando nosotros venimos y le pedimos, Él nos guarda del mal. Así que qué importante es, mis amados, que todos los días oremos a Dios y le decimos: Señor, guárdanos de todo mal, guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, guárdanos del hombre malo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él es tu intercesor y porque en el nombre de Jesús hay autoridad. Cristo también oró por nosotros para ser guardados o para protegernos o para ayudarnos cuando tú y yo somos tentados. Jesús experimentó la tentación. Tú recuerdas allá en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Jesús fue tentado de 3 maneras diferentes. Entonces, Él sabe lo que es la tentación. Y cuando nosotros venimos a Él porque estamos atravesando un tiempo de tentación, nadie puede decir no soy tentado, todos de alguna manera somos tentados, pero cuando nosotros venimos e intercedemos, Él nos guarda, nos libra de la tentación. Mira, ve conmigo a buscar 1 Corintios 10:13.
dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que por tanto podamos soportar. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que todos vamos a ser tentados, dice, porque no nos abre ninguna tentación que no sea humana. Somos humanos, entonces si somos humanos tenemos tentación, pero fiel es Dios. ¿Qué es Dios? Fiel, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que tú y yo podemos resistir. O sea, todos tenemos una resistencia hasta donde podemos decir, hasta aquí, Señor. Pero cuando tú vienes en oración y le pides al Padre en el nombre de Jesús, dice que entonces juntamente con la tentación te va a dar la salida para que tú puedas soportar ese tiempo de tentación, porque todos de alguna manera u otra vamos a pasar esos tiempos de tentación. Pero cuando venimos y le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo ser guardados, ser librados, darnos la salida que nos ayude a soportar ese tiempo, ¿sabes qué? Él está ahí presente y viene a nuestro auxilio. Pero qué importante es que vengamos a Él, que corramos a Él para ser librados de la tentación. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo cedí a la tentación y caí, ¿qué va a pasar? Bueno, sabes que también cuando nosotros venimos al Padre y oramos a Él en el nombre de Jesús, Él también puede interceder por nosotros cuando pecamos. Porque ¿qué pasa con el pecado? Cuando tú pecas, estás rompiendo tu comunión con Dios. Rompes la comunión con el Padre. Esto te aleja de Dios. Pero cuando yo reconozco mi falta, como David dijo en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando yo puedo reconocer que he faltado a Dios y me arrepiento de haberle fallado a Dios, como David se arrepintió cuando pecó con Betsabé, y venimos a Él, el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo y nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Qué hace el Señor Jesucristo cuando nosotros hemos pecado y venimos al Padre y le pedimos? Él restablece esa comunión rota. Dice Primera de Juan, lee conmigo, vamos al capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si tú ya pecaste, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién tenemos? A Jesucristo el justo. Y entonces Jesucristo restablece esa comunión rota. Él es el vínculo que nos une al Padre para que nuevamente esa comunión se restablezca. ¿Pero qué se requiere? Se requiere un corazón contrito, humillado, un corazón que se arrepiente, un corazón que reconoce su falta, para que entonces Jesucristo restablezca esa comunión con el Padre. Porque abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y dice Primera de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, qué importante, cedí a la tentación, ya vimos que sí podemos ser librados de la tentación, que nos da la salida, nos da la fuerza para soportarla, pero en el caso de que pequemos, Jesucristo, si nosotros nos arrepentimos, restablece esa comunión con el Padre e intercede por nosotros, y Él restaura esa comunión
rota que nosotros teníamos. Entonces vemos que por medio de Cristo podemos llegar a Dios confiadamente. Gracias a Dios por Jesucristo, mis amados, que intercede por nosotros. Por eso Él es el mediador perfecto, el abogado, el mediador que tú y yo tenemos para interceder delante del Padre. ¿Qué mejor abogado podemos tener que al Hijo de Dios? ¿Qué mejor abogado podemos tener a aquel que también vivió y sufrió y padeció las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas tentaciones que nosotros tenemos? Él nos conoce y Él se compadece de nosotros y puede presentarse delante del Padre para interceder por nosotros. Por eso Hebreos 4:16 dice: acérquense confiadamente al trono de gracia. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Confiadamente al trono de gracia, porque ahí alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. ¿De dónde viene tu socorro? Viene de Dios. Pero tenemos que hacerlo como la Biblia nos habla. Vengamos a Dios en el nombre de Jesucristo, porque Jesús es mi mediador delante del Padre. Cuando tú estás enfermo, ven a Jesús, ven a Dios por medio de Jesús. Cuando tú estás atravesando por una necesidad, ven al Padre en el nombre de Jesús. Cuando tú estás triste, cuando estás cansado, ven a Jesús. Él es tu mediador perfecto que te lleva al Padre para que tú puedas hallar oportuno socorro. Demos gracias a Dios, mis amados, por Jesús. Él es nuestro mediador. El mundo no tiene ese mediador. Tú y yo lo tenemos porque somos hijos de Dios y Él nos ha dado a Jesús como nuestro mediador. Así es que cada vez que vengamos al Padre y que necesites algo, no olvides que tienes un intercesor, un mediador, una persona que pide al Padre por ti, que se llama Jesucristo. Vengamos a Él con plena confianza y pidamos al Padre en el nombre de Jesús en toda situación y en todo conflicto que nosotros tengamos. Amén. Oremos en esta hora. Padre, te damos muchas gracias en Jesucristo y por Jesucristo, porque lo has puesto como nuestro mediador. Gracias porque con esa confianza podemos venir a ti. Dice que ahora vengamos con plena confianza porque tenemos un intercesor que pide por nosotros, que clama por nosotros. Cuando nosotros venimos a tu presencia y pedimos por medio de Él, tendremos las peticiones que nosotros hayamos hecho porque lo hemos hecho correctamente, pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo mediador ante el Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque entendemos que cada vez que venimos a ti, lo hagamos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Papito, por esto que nos has enseñado en este día y que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Mis amados, Dios les bendiga y no olviden, todo lo que pidan sea en el nombre de Jesús, porque Él es tu sumo mediador delante del Padre. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En nuestra vida, Cristo ora por nosotros para ser guardados del mal. Fíjate ahí mismo en Juan 17:15 lo que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos de nosotros hemos oído o hemos experimentado
el ser guardados de algún peligro. Yo creo que si pudiera alguno de ustedes, si yo le dijera ahorita, alguien de ustedes me puede decir de qué manera fue guardado del mal, algunos de nosotros lo haríamos y lo diríamos, porque todos de alguna manera, cuando hemos venido al Padre en el nombre de Jesucristo, Él ha intervenido y hemos sido guardados de peligros. Hemos sido guardados de diferentes situaciones. Vivimos en un mundo que constantemente está en peligro por el clima, tsunamis, terremotos, lluvias, tornados, peligro por la gente mala que nos rodea, ¿verdad? Y unas situaciones, en fin, que vivimos alrededor de nosotros, que estamos en constante peligro. Pero qué bueno es saber que nosotros, en Jesús, cuando venimos a Él nos guarda del mal. Cuando nosotros venimos y le pedimos, Él nos guarda del mal. Así que qué importante es, mis amados, que todos los días oremos a Dios y le decimos: Señor, guárdanos de todo mal, guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, guárdanos del hombre malo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él es tu intercesor y porque en el nombre de Jesús hay autoridad. Cristo también oró por nosotros para ser guardados o para protegernos o para ayudarnos cuando tú y yo somos tentados. Jesús experimentó la tentación. Tú recuerdas allá en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Jesús fue tentado de 3 maneras diferentes. Entonces, Él sabe lo que es la tentación. Y cuando nosotros venimos a Él porque estamos atravesando un tiempo de tentación, nadie puede decir no soy tentado, todos de alguna manera somos tentados, pero cuando nosotros venimos e intercedemos, Él nos guarda, nos libra de la tentación. Mira, ve conmigo a buscar 1 Corintios 10:13. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que por tanto podamos soportar. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que todos vamos a ser tentados, dice, porque no nos abre ninguna tentación que no sea humana. Somos humanos, entonces si somos humanos tenemos tentación, pero fiel es Dios. ¿Qué es Dios? Fiel, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que tú y yo podemos resistir. O sea, todos tenemos una resistencia hasta donde podemos decir: hasta aquí, Señor. Pero cuando tú vienes en oración y le pides al Padre en el nombre de Jesús, dice que entonces juntamente con la tentación te va a dar la salida para que tú puedas soportar ese tiempo de tentación, porque todos de alguna manera u otra vamos a pasar esos tiempos de tentación. Pero cuando venimos y le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo ser guardados, ser librados, darnos la salida que nos ayude a soportar ese tiempo, ¿sabes qué? Él está ahí presente y viene a nuestro auxilio. Pero qué importante es que vengamos a Él, que corramos a Él para ser librados de la tentación. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo cedí a la tentación y caí, ¿qué va a pasar? Bueno, sabes que también cuando nosotros venimos al Padre y oramos a Él en el nombre de Jesús, Él también puede interceder por nosotros cuando pecamos. Porque ¿qué pasa con el pecado? Cuando tú pecas, estás rompiendo tu comunión con Dios. Rompes la comunión con el Padre. Esto te aleja de Dios. Pero cuando yo reconozco mi falta, como David dijo en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando yo puedo reconocer que he faltado a Dios y me arrepiento de haberle fallado a Dios, como David se arrepintió cuando pecó con Betsabé, y venimos a Él
Señor Jesucristo intercede por nosotros. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo, y nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Qué hace el Señor Jesucristo cuando nosotros hemos pecado y venimos al Padre y le pedimos? Él restablece esa comunión rota. Dice Primera de Juan, lee conmigo, vamos al capítulo 2, verso 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si tú ya pecaste, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién tenemos? A Jesucristo el justo. Y entonces Jesucristo restablece esa comunión rota. Él es el vínculo que nos une al Padre para que nuevamente esa comunión se restablezca. ¿Pero qué se requiere? Se requiere un corazón contrito, humillado, un corazón que se arrepiente, un corazón que reconoce su falta, para que entonces Jesucristo restablezca esa comunión con el Padre. Porque abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y dice Primera de Juan 1:7: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, qué importante. Ok, cedía la tentación. Ya vimos que sí podemos ser librados de la tentación, que Él nos da la salida, nos da la fuerza para soportarla. Pero en el caso de que pequemos, Jesucristo, si nosotros nos arrepentimos, restablece esa comunión con el Padre e intercede por nosotros. Y Él restaura esa comunión rota que nosotros teníamos. Entonces vemos que por medio de Cristo podemos llegar a Dios confiadamente. Gracias a Dios por Jesucristo, mis amados, que intercede por nosotros. Por eso Él es el mediador perfecto, el abogado, el mediador que tú y yo tenemos para interceder delante del Padre. ¿Qué mejor abogado podemos tener que al Hijo de Dios? ¿Qué mejor abogado podemos tener a aquel que también vivió y sufrió y padeció las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas tentaciones que nosotros tenemos? Él nos conoce y Él se compadece de nosotros y puede presentarse delante del Padre para interceder por nosotros. Por eso Hebreos 4:16 dice: acérquense confiadamente al trono de gracia. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Confiadamente al trono de gracia, porque ahí alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. ¿De dónde viene tu socorro? Viene de Dios. Pero tenemos que hacerlo como la Biblia nos habla. Vengamos a Dios en el nombre de Jesucristo, porque Jesús es mi mediador delante del Padre. Cuando tú estás enfermo, ven a Jesús, ven a Dios por medio de Jesús. Cuando tú estás atravesando por una necesidad, ven al Padre en el nombre de Jesús. Cuando tú estás triste, cuando estás cansado, ven a Jesús. Él es tu mediador perfecto que te lleva al Padre para que tú puedas hallar oportuno socorro. Demos gracias a Dios, mis amados, por Jesús. Él es nuestro mediador. El mundo no tiene ese mediador. Tú y yo lo tenemos porque somos hijos de Dios y Él nos ha dado a Jesús como nuestro mediador. Así es que cada vez que vengamos al Padre y que necesites algo, no olvides que tienes un intercesor, un mediador, una persona que pide al Padre por ti, que se llama Jesucristo. Vengamos a Él con plena confianza y pidamos al Padre en el nombre
de Jesús en toda situación y en todo conflicto que nosotros tengamos. Amén. Oremos en esta hora. Padre, te damos muchas gracias en Jesucristo y por Jesucristo, porque lo has puesto como nuestro mediador. Gracias porque con esa confianza podemos venir a ti. Dice que ahora vengamos con plena confianza, porque tenemos un intercesor que pide por nosotros, que clama por nosotros. Cuando nosotros venimos a tu presencia y pedimos por medio de él, tendremos las peticiones que nosotros hayamos hecho, porque lo hemos hecho correctamente, pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo mediador ante el Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque entendemos que cada vez que venimos a ti, lo hagamos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Papito, por esto que nos has enseñado en este día y que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Mis amados, Dios les bendiga y no olviden, todo lo que pidan sea en el nombre de Jesús, porque Él es tu sumo mediador delante del Padre. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A Él para ser librados de la tentación. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo cedí a la tentación y caí, ¿qué va a pasar? Bueno, sabes que también cuando nosotros venimos al Padre y oramos a Él en el nombre de Jesús, Él también puede interceder por nosotros cuando pecamos. Porque ¿qué pasa con el pecado? Cuando tú pecas, estás rompiendo tu comunión con Dios. Rompes la comunión con el Padre. Esto te aleja de Dios. Pero cuando yo reconozco mi falta, como David dijo en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando yo puedo reconocer que he faltado a Dios y me arrepiento de haberle fallado a Dios, como David se arrepintió cuando pecó con Betsabé, y venimos a Él, el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo, y nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Qué hace el Señor Jesucristo cuando nosotros hemos pecado y venimos al Padre y le pedimos? Él restablece esa comunión rota. Dice Primera de Juan, lee conmigo, vamos al capítulo 2, verso 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si tú ya pecaste, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién tenemos? A Jesucristo el justo. Y entonces Jesucristo restablece esa comunión rota. Él es el vínculo que nos une al Padre para que nuevamente esa comunión se restablezca. ¿Pero qué se requiere? Se requiere un corazón contrito, humillado, un corazón que se arrepiente, un corazón que reconoce su falta, para que entonces Jesucristo restablezca esa comunión con el Padre. Porque abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y dice Primera de Juan 1:7: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí?
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, qué importante, cedía la tentación, ya vimos que sí podemos ser librados de la tentación, que nos da la salida, nos da la fuerza para soportarla, pero en el caso de que pequemos, Jesucristo, si nosotros nos arrepentimos, restablece esa comunión con el Padre e intercede por nosotros, y Él restaura esa comunión rota que nosotros teníamos. Entonces vemos que por medio de Cristo podemos llegar a Dios confiadamente. Gracias a Dios por Jesucristo, mis amados, que intercede por nosotros. Por eso Él es el mediador perfecto, el abogado, el mediador que tú y yo tenemos para interceder delante del Padre. ¿Qué mejor abogado podemos tener que al Hijo de Dios? ¿Qué mejor abogado podemos tener a aquel que también vivió y sufrió y padeció las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas tentaciones que nosotros tenemos? Él nos conoce y Él se compadece de nosotros y puede presentarse delante del Padre para interceder por nosotros. Por eso Hebreos 4:16 dice: acérquense confiadamente al trono de gracia. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Confiadamente al trono de gracia, porque ahí alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. ¿De dónde viene tu socorro? Viene de Dios. Pero tenemos que hacerlo como la Biblia nos habla. Vengamos a Dios en el nombre de Jesucristo, porque Jesús es mi mediador delante del Padre. Cuando tú estás enfermo, ven a Jesús, ven a Dios por medio de Jesús. Cuando tú estás atravesando por una necesidad, ven al Padre en el nombre de Jesús. Cuando tú estás triste, cuando estás cansado, ven a Jesús. Él es tu mediador perfecto que te lleva al Padre para que tú puedas hallar oportuno socorro. Demos gracias a Dios, mis amados, por Jesús. Él es nuestro mediador. El mundo no tiene ese mediador. Tú y yo lo tenemos porque somos hijos de Dios y Él nos ha dado a Jesús como nuestro mediador. Así es que cada vez que vengamos al Padre y que necesites algo, no olvides que tienes un intercesor, un mediador, una persona que pide al Padre por ti, que se llama Jesucristo. Vengamos a Él con plena confianza y pidamos al Padre en el nombre de Jesús en toda situación y en todo conflicto que nosotros tengamos. Amén. Oremos en esta hora. Padre, te damos muchas gracias en Jesucristo y por Jesucristo, porque lo has puesto como nuestro mediador. Gracias porque con esa confianza podemos venir a ti. Dice que ahora vengamos con plena confianza porque tenemos un intercesor que pide por nosotros, que clama por nosotros. Cuando nosotros venimos a tu presencia y pedimos por medio de Él, tendremos las peticiones que nosotros hayamos hecho, porque lo hemos hecho correctamente, pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo mediador ante el Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque entendemos que cada vez que venimos a ti, lo hagamos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Papito, por esto que nos has enseñado en este día y que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Mis amados, Dios les bendiga y no olviden, todo lo que pidan sea en el nombre de Jesús, porque Él es tu sumo mediador delante del Padre. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado, ¿sí? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, qué importante, ok, sería la tentación, ya vimos que sí podemos ser librados de la tentación, que nos da la salida, nos da la fuerza para soportarla, pero en el caso de que pequemos, Jesucristo, si nosotros nos arrepentimos, restablece esa comunión con el Padre e intercede por nosotros, y Él restaura esa comunión rota que nosotros teníamos. Entonces vemos que por medio de Cristo podemos llegar a Dios confiadamente. Gracias a Dios por Jesucristo, mis amados, que intercede por nosotros. Por eso Él es el mediador perfecto, el abogado, el mediador que tú y yo tenemos para interceder delante del Padre. ¿Qué mejor abogado podemos tener que al Hijo de Dios? ¿Qué mejor abogado podemos tener a aquel que también vivió y sufrió y padeció las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas tentaciones que nosotros tenemos? Él nos conoce y Él se compadece de nosotros y puede presentarse delante del Padre para interceder por nosotros. Por eso Hebreos 4:16 dice: acérquense confiadamente al trono de gracia. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Confiadamente al trono de gracia, porque ahí alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. ¿De dónde viene tu socorro? Viene de Dios. Pero tenemos que hacerlo como la Biblia nos habla. Vengamos a Dios en el nombre de Jesucristo, porque Jesús es mi mediador delante del Padre. Cuando tú estás enfermo, ven a Jesús, ven a Dios por medio de Jesús. Cuando tú estás atravesando por una necesidad, ven al Padre en el nombre de Jesús. Cuando tú estás triste, cuando estás cansado, ven a Jesús. Él es tu mediador perfecto que te lleva al Padre para que tú puedas hallar oportuno socorro. Demos gracias a Dios, mis amados, por Jesús. Él es nuestro mediador. El mundo no tiene ese mediador. Tú y yo lo tenemos porque somos hijos de Dios y Él nos ha dado a Jesús como nuestro mediador. Así es que cada vez que vengamos al Padre y que necesites algo, no olvides que tienes un intercesor, un mediador, una persona que pide al Padre por ti, que se llama Jesucristo. Vengamos a Él con plena confianza y pidamos al Padre en el nombre de Jesús en toda situación y en todo conflicto que nosotros tengamos. Amén. Oremos en esta hora. Padre, te damos muchas gracias en Jesucristo y por Jesucristo, porque lo has puesto como nuestro mediador. Gracias porque con esa confianza podemos venir a ti. Dice que ahora vengamos con plena confianza porque tenemos un intercesor que pide por nosotros, que clama por nosotros. Cuando nosotros venimos a tu presencia y pedimos por medio de Él, tendremos las peticiones que nosotros hayamos hecho, porque lo hemos hecho correctamente, pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo mediador ante el Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque entendemos que cada vez que venimos a ti, lo hagamos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Papito, por esto que nos has enseñado en este día y que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Mis amados, Dios les bendiga y no olviden, todo lo que pidan sea en el nombre de Jesús, porque Él es tu sumo mediador delante del Padre. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. ¿De dónde viene tu socorro? Viene de Dios. Pero tenemos que hacerlo como la Biblia nos habla. Vengamos a Dios en el nombre de Jesucristo, porque Jesús es mi mediador delante del Padre. Cuando tú estás enfermo, ven a Jesús, ven a Dios por medio de Jesús. Cuando tú estás atravesando por una necesidad, ven al Padre en el nombre de Jesús. Cuando tú estás triste, cuando estás cansado, ven a Jesús. Él es tu mediador perfecto que te lleva al Padre para que tú puedas hallar oportuno socorro. Demos gracias a Dios, mis amados, por Jesús. Él es nuestro mediador. El mundo no tiene ese mediador. Tú y yo lo tenemos porque somos hijos de Dios y Él nos ha dado a Jesús como nuestro mediador. Así es que cada vez que vengamos al Padre y que necesites algo, no olvides que tienes un intercesor, un mediador, una persona que pide al Padre por ti, que se llama Jesucristo. Vengamos a Él con plena confianza y pidamos al Padre en el nombre de Jesús en toda situación y en todo conflicto que nosotros tengamos. Amén. Oremos en esta hora. Padre, te damos muchas gracias en Jesucristo y por Jesucristo, porque lo has puesto como nuestro mediador. Gracias porque con esa confianza podemos venir a ti. Dice que ahora vengamos con plena confianza porque tenemos un intercesor que pide por nosotros, que clama por nosotros. Cuando nosotros venimos a tu presencia y pedimos por medio de Él, tendremos las peticiones que nosotros hayamos hecho porque lo hemos hecho correctamente, pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo mediador ante el Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque entendemos que cada vez que venimos a ti, lo hagamos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Papito, por esto que nos has enseñado en este día y que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Mis amados, Dios les bendiga y no olviden, todo lo que pidan sea en el nombre de Jesús, porque Él es tu sumo mediador delante del Padre. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Un intercesor, un mediador, una persona que pide al Padre por ti, que se llama Jesucristo. Vengamos a Él con plena confianza y pidamos al Padre en el nombre de Jesús en toda situación y en todo conflicto que nosotros tengamos. Amén. Oremos en esta hora. Padre, te damos muchas gracias en Jesucristo y por Jesucristo, porque lo has puesto como nuestro mediador. Gracias porque con esa confianza podemos venir a ti. Dice que ahora vengamos con plena confianza porque tenemos un intercesor que pide por nosotros, que clama por nosotros. Cuando nosotros venimos a tu presencia y pedimos por medio de Él, tendremos las peticiones que nosotros hayamos hecho porque lo hemos hecho correctamente, pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo mediador ante el Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque entendemos que cada vez que venimos a ti, lo hagamos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Papito, por esto que nos has enseñado en este día y que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Mis amados, Dios les bendiga y no olviden, todo lo que pidan sea en el nombre de Jesús, porque Él es tu sumo mediador delante del Padre. Dios les bendiga.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Los que clama por nosotros, cuando nosotros venimos a tu presencia y pedimos por medio de Él, tendremos las peticiones que nosotros hayamos hecho, porque lo hemos hecho correctamente, pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo mediador ante el Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque entendemos que cada vez que venimos a ti, lo hagamos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Papito, por esto que nos has enseñado en este día y que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Mis amados, Dios les bendiga y no olviden, todo lo que pidan sea en el nombre de Jesús, porque Él es tu sumo mediador delante del Padre. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cada vez que venimos a ti, lo hagamos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Papito, por esto que nos has enseñado en este día y que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Mis amados, Dios les bendiga y no olviden, todo lo que pidan sea en el nombre de Jesús, porque Él es tu sumo mediador delante del Padre. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Todo lo que pidan sea en el nombre de Jesús, porque Él es tu sumo mediador delante del Padre. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.